¿Alguna vez te has detenido a pensar si cada iglesia que ves realmente te acerca a lo divino? Lo sorprendente es que algunas, lejos de ser faros de verdad, podrían estar conduciéndote directamente a un sendero de perdición. Nuestro propio Mesías, Jesús, nos advirtió con una claridad impactante: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Esta no es una metáfora distante, sino una cruda realidad que resuena con fuerza en nuestros días. Existen congregaciones que, bajo un manto de piedad y espiritualidad superficial, promueven enseñanzas que no solo contradicen el Evangelio, sino que tergiversan las Escrituras, desviando a las personas hacia caminos erróneos y, en última instancia, alejándolas de la salvación genuina. En esta travesía reveladora te mostraremos cómo discernir entre tres tipos de iglesias que, lejos de guiarte hacia la vida eterna, ponen en serio riesgo tu alma. Desvelaremos las señales inequívocas que las delatan y te equiparemos con el conocimiento necesario para salvaguardar tu fe de sus engaños. ¿Estás listo para desentrañar lo que el Creador tiene reservado para ti y evitar caer en la trampa del colapso espiritual? Hay templos que, a simple vista, parecen vibrar con una energía arrolladora, repletos de vida y desbordantes de una alegría contagiosa. Sus escenarios resplandecen con juegos de luces cautivadores, sus auditorios vibran con himnos potentes y sus oradores dominan la oratoria, capaces de arrancar carcajadas, conmover hasta las lágrimas y encender el ánimo de sus feligreses. Sin embargo, en medio de este torbellino de sensaciones surge una pregunta ineludible: ¿dónde queda el verdadero mensaje del arrepentimiento, del llamado a una vida transformada y del temor reverente ante la majestuosidad de Dios? Es una paradoja dolorosa. Muchos asisten fielmente cada semana a una congregación que, sin que lo perciban, los empuja sutilmente hacia una condena silenciosa. No lo hacen con palabras agresivas o doctrinas descaradamente falsas, sino con un mutismo ensordecedor, un silencio cómplice sobre la gravedad del pecado, sobre el sacrificio redentor de la cruz, sobre la imperante necesidad de nacer de nuevo. Es un silencio que adormece el alma y la distancia del arrepentimiento auténtico, privándola de la oportunidad de una transformación genuina. Jesús fue categórico al afirmar en Mateo 7, 13, 14: «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella». Sorprendentemente, en la actualidad, este camino amplio a menudo se disfraza con el velo de una iglesia moderna, relevante y amigable, pero que en su esencia más profunda carece de la presencia viva de Cristo. Es doloroso admitirlo, pero es una verdad que debe ser proclamada. Numerosas iglesias se han metamorfoseado en escenarios teatrales, donde el mensaje ya no busca quebrantar el corazón del oyente para llevarlo a la humildad, sino hacer que se sienta complacido consigo mismo. Los cánticos ya no elevan el nombre de Dios, sino que se convierten en mero entretenimiento para la audiencia. Los servicios han sido meticulosamente diseñados para asemejarse a conciertos, donde el enfoque ya no reside en la búsqueda de la santidad, sino en la intensidad de la experiencia emocional. El resultado es una generación de creyentes que, aunque conocen las melodías pegadizas de la banda de alabanza, desconocen por completo los caminos divinos del Señor. El profeta Jeremías, en el capítulo 5, versículo 31, lo expresa de manera inquietante. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Esta interrogante resuena como un martillo sobre la conciencia. ¿Qué destino les espera a aquellos que durante años han frecuentado un templo donde el juicio divino nunca fue mencionado?
¿Qué harán quienes aplaudieron a pastores que jamás los confrontaron con la verdad ineludible del pecado? Un ejemplo ilustrativo de esta distorsión se encuentra en el Antiguo Testamento, en la era de Acab y Jezabel. Mientras el pueblo se entregaba a la adoración de ídolos, los verdaderos profetas eran implacablemente perseguidos y silenciados. En 1 Reyes 18, 17, 18, cuando el profeta Elías se presenta ante el rey Acab, éste lo acusa de perturbar a Israel. Sin embargo, Elías responde con una valentía inquebrantable: «Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales». De manera similar, hoy en día, cuando un predicador se atreve a denunciar el pecado desde el púlpito, muchos lo tildan de legalista, extremista o apegado a la ley. Pero los verdaderos generadores de problemas no son quienes predican la verdad sin ambajes, sino aquellos que la diluyen en nombre de un amor descafeinado. ¿Cómo es posible un amor que no confronta? ¿Cómo se puede guiar al arrepentimiento sin siquiera mencionar la existencia del pecado? Hay iglesias donde el púlpito se ha transformado en un escenario para anécdotas personales, frases motivacionales vacías y chistes que, si bien mantienen a la audiencia entretenida, la sumergen en un letargo espiritual profundo. En estos lugares no hay un llamado claro a la cruz, no hay una confrontación con la palabra divina, no hay una enseñanza sólida que arraigue la fe. Todo está diseñado para que el asistente se sienta bien consigo mismo, salga animado o inspirado, pero no genuinamente transformado en el corazón. El apóstol Pablo, en 2 Timoteo 4:3-4, nos advirtió con perspicacia: «Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas». Ese tiempo ha llegado. Muchas iglesias hoy no son más que escenarios para fábulas bien producidas, espectáculos que ilusionan pero no nutren. Recuerdo el testimonio de un joven que, durante años, asistió a una de estas iglesias. Me contó que nunca le hablaron del pecado, que jamás escuchó un sermón sobre el infierno y que la palabra arrepentimiento le sonaba extraña, ajena a su vocabulario religioso. Lo que más le gustaba de su iglesia era la música, el ambiente vibrante, la energía palpable. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que algo esencial faltaba. Un día, movido por la curiosidad, visitó una pequeña congregación donde el pastor predicaba sin luces deslumbrantes, sin artificios escénicos, sin un carisma desbordante, pero con una verdad que perforaba el alma. Y fue allí donde, por primera vez en su vida, cayó de rodillas, llorando, reconociendo su pecado. Allí conoció verdaderamente a Jesús, no al Jesús que lo hacía sentir bien consigo mismo, sino al Jesús que lo llamaba a morir a sí mismo, a negarse y a cargar su cruz. La diferencia es abismal y eterna. Es crucial entender que no todas las iglesias, aunque mencionen el nombre de Cristo, conducen a una relación auténtica con Él. No todas las canciones que pronuncian su nombre glorifican su carácter, ni todos los sermones que emplean versículos bíblicos honran su verdad. A menudo, el enemigo se disfraza de ángel de luz, como nos advierte 2 Corintios 11, 13, 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué estrategia podría ser más astuta y devastadora para el adversario que erigir iglesias con apariencia cristiana, pero que sutilmente ocultan la verdad que salva? Es imperativo que abramos nuestros ojos espirituales. No podemos seguir evaluando una congregación por la suntuosidad de su estructura, la profesionalidad de su equipo musical o el carisma de su líder.
Debemos juzgarlas por sus frutos genuinos. Predican la cruz de Cristo en su totalidad, hacen un llamado inequívoco al arrepentimiento, corrigen el pecado sin rodeos, exaltan a Cristo por encima de todo o, por el contrario, exaltan al hombre, te preparan para agradar a Dios o para sentirte cómodo contigo mismo en tu estado actual. Jesús lo dejó meridianamente claro en Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Una iglesia auténtica te impulsará a la negación de ti mismo, no a la autoexaltación. Te confrontará con la verdad, no te adulará. Una vez escuché el desgarrador testimonio de una mujer que durante años se consideró cristiana porque jamás había faltado a un solo servicio en su iglesia. Sin embargo, tras una grave enfermedad, comenzó a leer la Biblia por sí misma. Y allí, en las páginas sagradas, descubrió con asombro que todo lo que había recibido eran mensajes de autoayuda disfrazados de predicaciones, un falso evangelio que se enfocaba en sus deseos y no en la voluntad divina. Nunca le hablaron del juicio venidero, nunca le mencionaron la santidad de Dios, y la idea del nuevo nacimiento le resultaba completamente ajena. Ella relató que se sentía como si hubiera estado caminando por un sendero de flores exuberantes que de repente terminaba en un precipicio. Su historia es el eco de miles de almas. Iglesias que cada fin de semana se abarrotan con servicios diseñados para complacer al hombre, ignorando por completo el corazón de Dios. No es una exageración afirmar que muchas de estas congregaciones están causando un daño aún mayor que el ateísmo. Porque, mientras el incrédulo sabe que está alejado de Dios, el asiduo de una iglesia corrompida cree erróneamente que todo está bien, que está en el camino correcto. Y esa, precisamente, es la mentira más peligrosa. Creerse salvo cuando en realidad jamás se ha experimentado un verdadero nuevo nacimiento. Jesús nos advirtió en Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y Él les responderá con una claridad contundente: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El problema no es meramente doctrinal, es de trascendencia eterna. Hay almas que se están perdiendo en iglesias que han permutado la palabra por el entretenimiento. La verdadera iglesia no te acomoda en tu zona de confort, te transforma. No te da lo que quieres escuchar, sino lo que necesitas escuchar. No te arrulla con emociones efímeras, te despierta con la inquebrantable verdad. El Espíritu Santo no fue enviado para hacernos sentir simplemente bien, sino para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Una congregación donde el pecado es barrido bajo la alfombra, donde la justicia divina no es proclamada y donde no se advierte sobre el juicio venidero, carece de la presencia genuina del Espíritu Santo, por mucho que se hable de él. Este mensaje no es una condena, sino una advertencia urgente. No busca acusar, sino despertar conciencias. Si estás asistiendo a una iglesia donde Cristo no es el epicentro, donde el pecado es ignorado y donde la palabra ha sido diluida hasta la irrelevancia, no permanezcas allí. Tu alma está en juego. No es una cuestión de preferencias personales, es una cuestión de vida o muerte espiritual. Proverbios 14:12 nos recuerda: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Lo que hoy podría parecer una buena iglesia, podría en realidad ser la puerta a la condenación si no está en perfecta armonía con el corazón de Dios. Pero hay esperanza, siempre la hay. Si reconoces que has estado en un lugar donde la verdad ha sido silenciada, es el momento de actuar. Clama a Dios por dirección. Busca una congregación que ame profundamente la palabra,
que enseñe la verdad sin temor ni compromiso y que exalte a Cristo por encima de todo y de todos. No te conformes con luces brillantes, producciones elaboradas y emociones pasajeras. Anhela la presencia de Dios, busca la santidad genuina, persigue la verdad inmutable, porque la verdad os hará libres, como afirmó Jesús en Juan 8:32. Este es solo el comienzo de una alerta impostergable. No todas las iglesias conducen al cielo. Algunas, a pesar de su fachada de piedad, son en realidad umbrales hacia la perdición. Y si no discernimos a tiempo, corremos el riesgo de extraviarnos en medio de aplausos efímeros, canciones cautivadoras y mensajes edulcorados, mientras nuestra alma se adormece al borde del abismo. ¿Estás preparado para ver con claridad lo que Dios anhela revelarte? No existe un evangelio más seductor para el corazón humano que aquel que promete bendiciones terrenales sin sacrificio, abundancia material sin arrepentimiento y gloria sin la cruz. En los tiempos que vivimos, una de las desviaciones más sutiles y destructivas que ha logrado infiltrarse en incontables iglesias es el mensaje de la prosperidad desvinculado de la santidad. Se ha propagado una narrativa que asegura la multiplicación de bienes, el éxito empresarial, el incremento financiero y la consecución de logros personales como si fueran la principal preocupación de Dios para sus hijos. Sin embargo, cuando la cruz de Cristo es desplazada por el saldo bancario y el arrepentimiento genuino es sustituido por un cheque monetario, el mensaje deja de ser de salvación y se convierte, paradójicamente, en un camino hacia la perdición espiritual. Jesús fue tajante al advertir: ninguno puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. No lo expresó como una simple sugerencia, sino como una verdad absoluta e innegociable. Y sin embargo, lamentablemente, muchos púlpitos hoy enseñan precisamente lo contrario. Este evangelio distorsionado no emana del cielo. Su origen reside en el corazón humano que codicia lo material. No surge del Espíritu Santo, sino de una peligrosa tergiversación de la palabra divina. Si bien es cierto que Dios puede prosperar a su pueblo y que bendice con generosidad desbordante, la prosperidad material nunca puede ser el objetivo final ni la única prueba de la aprobación divina. La Escritura es clara. El verdadero tesoro reside en el cielo, donde la polilla y el óxido no corroen. Mateo 6:19-20. Pero cuando el corazón se inclina hacia la búsqueda del oro, en lugar de anhelar el rostro de Dios, el alma se desvía y cae en el engaño más antiguo del adversario: seréis como dioses. Génesis 3:5. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia presenta una visión coherente de la fidelidad a Dios, que no siempre se traduce en riquezas materiales, pero que invariablemente conduce a la santidad y a un crecimiento espiritual profundo. En Hebreos 11 se nos presenta la galería de los héroes de la fe, hombres y mujeres de quienes el mundo no era digno. Lejos de vivir en mansiones opulentas y conducir vehículos de lujo, muchos fueron implacablemente perseguidos, empobrecidos, errantes, viviendo en cuevas y afligidos por causa de su inquebrantable fe. ¿Dónde encaja entonces la prédica contemporánea que proclama que la falta de éxito financiero es una evidencia de carencia de fe? Esa no es la voz de Cristo. Esa es una narrativa corrupta que reemplaza la cruz por la conveniencia y reduce a Dios a un mero instrumento para satisfacer los deseos egocéntricos de un corazón caído. El apóstol Pablo se pronunció claramente contra este tipo de enseñanza en 1 Timoteo 6:5-10. Condenó a aquellos que con mentes corrompidas y privados de la verdad suponían que la piedad es un medio de ganancia. Y añadió una advertencia crucial: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
Esto no es un detalle menor. Pablo no describe un error trivial. Está delineando un camino que desvía a muchos de la verdadera fe. La codicia disfrazada de espiritualidad ha conducido a innumerables personas a un estado de ceguera donde ya no buscan al Dios verdadero, sino a un ídolo que les sirva para sus propios fines. Es vital comprender que el Evangelio auténtico nunca prometió una vida de confort terrenal. Al contrario, Jesús dejó claro que el camino es estrecho, que el siervo no es superior a su Señor y que si a él lo persiguieron, también nos perseguirían a nosotros. En Lucas 9:23-24 sentenció: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. La cruz no es una mera metáfora de las dificultades cotidianas. La cruz simboliza la muerte a uno mismo, una entrega total y una disposición inquebrantable a sufrir por el bien del reino de Dios. El problema con un mensaje de prosperidad sin cruz es que produce creyentes enfocados en lo temporal y lo material, y no en lo eterno. Genera individuos que evalúan su relación con Dios basándose en sus ingresos económicos y no en su obediencia a los mandamientos divinos. Resulta en creyentes que buscan al Señor no por quien Él es en su majestuosidad, sino por lo que pueden obtener de Él. Y cuando las circunstancias no se alinean con sus expectativas materiales, su fe se derrumba porque fue edificada sobre promesas falaces de hombres y no sobre la roca eterna de la palabra de Dios. En Juan 6:26, Jesús confrontó a la multitud que lo seguía, no por motivos espirituales genuinos, sino por el pan que les había provisto. Les dijo: de cierto os digo, me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Esta actitud, centrada en el beneficio material, sigue viva hoy en muchos corazones. El Evangelio de la prosperidad sin cruz ha generado además una peligrosa idolatría dentro de los templos. Pastores que se presentan como gurús financieros y congregaciones que miden su éxito por el tamaño de sus edificios o la cantidad de los diezmos que reciben. Sin embargo, la Escritura jamás relaciona el poder espiritual con la riqueza material. En Apocalipsis 3:17, Jesús confronta a la iglesia de la Odisea con estas palabras: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es posible tenerlo todo en el ámbito material y carecer por completo de riqueza espiritual. La verdadera prosperidad, la que tiene valor eterno, comienza con el temor reverente a Dios. Proverbios 22:4 lo expresa claramente: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Pero esta prosperidad no es automática ni manipulable. No se decreta con afirmaciones positivas, ni se compra con ofrendas interesadas. Nace de un corazón rendido que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, confiando plenamente en que todo lo demás le será añadido según la voluntad y la soberanía divinas. Cuando el corazón se inclina hacia la codicia, incluso la generosidad se contamina, porque dar esperando recibir no es obediencia, sino una transacción disfrazada de fe. El apóstol Pedro también advirtió sobre aquellos que harían del Evangelio un negocio. En 2 Pedro 2:1-3 escribió: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Esta descripción encaja perfectamente con el panorama actual. Mensajes edulcorados, grandes promesas, un énfasis constante en el dinero y todo bajo un velo de piedad. Pero lo que se mueve detrás de todo esto
no es el Espíritu Santo, sino un espíritu de engaño que trafica con almas. Muchos de estos predicadores citan promesas bíblicas fuera de contexto, usan pasajes del Antiguo Testamento aplicándolos incorrectamente a la iglesia contemporánea y presentan a Dios como si fuera un inversionista obligado a bendecir a quien da una ofrenda. Esta manipulación no es solo antibíblica, es blasfema, porque reduce a Dios a un sirviente del hombre en lugar de exaltar su soberanía. En Romanos 11:35, Pablo pregunta: ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? La respuesta es obvia: nadie. Todo lo que tenemos proviene de él, y no hay acción humana que pueda forzar a Dios a satisfacer nuestros caprichos. El mensaje de prosperidad sin cruz distorsiona por completo el concepto de bendición en las Escrituras. Ser bendecido no significa necesariamente poseer grandes sumas de dinero. Significa estar en comunión íntima con Dios, vivir bajo su favor y caminar en obediencia a su voluntad. La vida de Jesús fue la más bendecida que jamás ha existido, y sin embargo, no tenía dónde recostar su cabeza. Lucas 9:58. Su pobreza material fue una elección voluntaria para cumplir su misión redentora. En 2 Corintios 8:9 se nos recuerda: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La riqueza a la que Pablo se refiere no es monetaria, sino espiritual. Este falso evangelio, además, anestesia la conciencia frente al pecado. Si el objetivo primordial es el confort y el bienestar terrenal, el pecado se convierte en un tema incómodo que es mejor evitar. Por eso, muchos de estos predicadores omiten palabras como juicio, infierno, disciplina o arrepentimiento. Prefieren hablar de desbloquear tu potencial, activar tu destino o proclamar tu temporada de abundancia. Pero el Evangelio no es un compendio de declaraciones positivas. Es el glorioso anuncio de que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para ofrecernos una vida nueva. Cualquier mensaje que no comience en la cruz y no culmine en la santidad no es el mensaje del reino de Dios. Cuando el pueblo de Israel cayó en la idolatría, no lo hizo rechazando a Dios abiertamente, sino mezclando su adoración con prácticas extranjeras. Hicieron becerros de oro y dijeron: estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Éxodo 32:4. Hoy muchos hacen lo mismo, crean un Dios de la prosperidad, lo visten con ropajes de cristianismo y luego lo adoran como si fuera el Dios verdadero. Pero la idolatría no es menos ofensiva cuando se esconde bajo un lenguaje bíblico. El primer mandamiento sigue vigente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20:3. La iglesia que predica prosperidad sin la cruz es una de las trampas más letales del enemigo, porque no niega abiertamente a Cristo, sino que lo distorsiona. No expulsa la cruz del templo, sino que la relega al olvido. No prohíbe la Biblia, sino que la utiliza como un manual de motivación y autoayuda. Y con cada servicio, con cada mensaje, con cada ofrenda motivada por la codicia, corroe la fe genuina y siembra una ilusión que no tiene el poder de salvar. Es urgente retornar al Evangelio puro de Cristo, que llama a negarse a sí mismo, a morir y a perder la vida por causa de Él. Solo entonces se hallará la vida verdadera. Todo lo demás es un espejismo que conduce lenta y silenciosamente a la ruina eterna. Cuando la palabra de Dios es desplazada del centro de una iglesia, lo que queda es una forma vacía de espiritualidad, una cáscara sin contenido vital. La atmósfera puede parecer electrizante, con emociones intensas y grandes expresiones externas, pero si la Escritura no es el cimiento de todo lo que se predica, se canta y se vive, esa congregación está espiritualmente muerta, aunque aparente estar llena de vida. Este es el drama silencioso de muchas iglesias hoy.
espacios repletos de movimiento, ruido y sensaciones, pero desprovistos de un fundamento bíblico sólido. Son congregaciones que han abandonado el alimento sólido de la doctrina por el azúcar efímero de la experiencia emocional. Jeremías 23:16 advierte con severidad: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Una iglesia donde la palabra ya no es expuesta con reverencia, donde no se enseña con claridad ni se exhorta fielmente, se convierte en un terreno fértil para el error y la distorsión. La emoción no es mala en sí misma, pero jamás puede reemplazar a la verdad inmutable de Dios. El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, advirtió contra aquellos que buscaban imponer visiones, experiencias o mandamientos humanos como la base de la espiritualidad. En Colosenses 2:18-19 lo expresó de esta manera: Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Cristo es la cabeza, y su palabra es el alimento que nutre. Separarse de ella es aislarse de la fuente misma de la vida espiritual. Lo que hoy se presenta como un avivamiento son, a menudo, meros cantos de exaltación emocional repetidos durante minutos, luces bajas y ambientes diseñados para provocar lágrimas o euforia. Pero estos fenómenos no conducen al oyente a una genuina convicción de pecado o a una transformación interior profunda. No hay un llamado al arrepentimiento, no hay una búsqueda de santificación, no hay una renovación de la mente. Solo hay momentos intensos que se desvanecen al salir del templo. Esta es la raíz del problema. Se ha reemplazado el poder sobrenatural del Espíritu Santo por la manipulación sensorial. Sin embargo, el Espíritu Santo no necesita de artificios humanos para moverse. Él actúa a través de la palabra, y donde la palabra no es honrada y enseñada, Él no se manifiesta con su poder transformador. Hebreos 4:12 declara con contundencia: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando esta palabra es sustituida por discursos humanistas, por pensamientos positivos sin fundamento bíblico o por experiencias subjetivas, la Iglesia pierde su espada espiritual. Y sin esa espada, el creyente no tiene cómo defenderse del engaño, cómo corregir su camino, ni cómo crecer en la verdadera fe. La Biblia no fue entregada para ser leída superficialmente o para ser utilizada como una simple decoración. Fue entregada como el arma del Espíritu para confrontar, transformar y equipar. El cristiano que vive de emociones es vulnerable. Puede parecer fuerte en los momentos de éxtasis, pero cae fácilmente ante las pruebas porque su fe carece de raíces profundas. Jesús mismo enseñó esta realidad en la parábola del sembrador. En Mateo 13:20-21 dijo: Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El gozo inicial no es una evidencia de transformación. Lo que determina la autenticidad es la perseverancia en medio de la adversidad. Las iglesias que alimentan solo con euforia emocional están formando creyentes sin profundidad, sin convicciones firmes y sin una comprensión sólida de la verdad divina. Cuando la enseñanza bíblica es abandonada, las puertas se abren de par en par para doctrinas extrañas y prácticas místicas,
Se mezclan supuestas profecías sin fundamento y se enseñan principios extraídos del mundo empresarial, del coaching o de la autoayuda, desviando a la congregación de su propósito celestial. La iglesia se convierte en una plataforma para la expresión emocional y no en una columna y baluarte de la verdad. En 1 Timoteo 3:15, Pablo describe a la iglesia como la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. No dice que es un centro de experiencias o una estación de emociones. La define por su inquebrantable fidelidad a la verdad revelada por Dios. Esta generación está siendo entrenada para depender de sensaciones fugaces y no de convicciones arraigadas. Se ha adoptado un modelo de cristianismo que se mantiene en pie solo mientras la música es intensa, mientras se repiten frases motivacionales y mientras el ambiente es estimulante. Pero cuando llega el silencio, cuando las emociones se disipan y cuando la realidad golpea, este tipo de fe se desvanece porque nunca fue una fe verdadera. Fue una respuesta emocional a una atmósfera cuidadosamente diseñada. La verdadera fe, en cambio, nace de la audición de la palabra, como enseña Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es común escuchar en muchos círculos frases como yo sentí, yo vi, yo experimenté, pero rara vez se escucha la palabra dice, y esa es la señal más clara de que algo está fundamentalmente mal. Las personas que dejan de basarse en lo que la palabra dice y comienzan a ser guiadas por lo que sienten, se apartan de la autoridad divina. El corazón humano es engañoso, como afirma Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Por eso, Dios no nos llama a seguir nuestras emociones fluctuantes, sino su verdad inmutable, una verdad que no cambia, no oscila, no depende de nuestros estados de ánimo. El peligro de depender de las emociones es que pueden ser hábilmente imitadas. El enemigo puede inspirar experiencias falsas que parecen auténticas. 2 Tesalonicenses 2:9 nos habla del anticristo como aquel cuya venida será con gran poder y señales y prodigios mentirosos. No todo lo sobrenatural proviene de Dios. No toda manifestación espiritual emana del Espíritu Santo. Por eso debemos probar los espíritus, como enseña 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La única manera de probar los espíritus es a través de la Escritura. Una iglesia sin la palabra se vuelve vulnerable a todo viento de doctrina, cambia con las modas, se adapta a las tendencias y busca agradar más a los hombres que a Dios. En lugar de confrontar la cultura, la abrazan. En lugar de formar discípulos con carácter, producen seguidores emocionales. Y cuando la persecución se intensifica, cuando las pruebas se vuelven más severas, estas iglesias no podrán sostenerse porque no han edificado sobre la roca sólida, sino sobre la arena. Jesús enseñó esto con claridad en Mateo 7:24-27. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Sin la palabra no hay fundamento. Sin la palabra no hay estructura. Sin la palabra no hay iglesia verdadera. El Espíritu Santo glorifica a Cristo y Cristo es el Verbo hecho carne. Juan 1:1. Por lo tanto, despreciar la palabra es despreciar a Cristo mismo. Una iglesia que se proclama llena del Espíritu, pero no predica la Escritura, está en contradicción consigo misma, porque el Espíritu y la palabra nunca se contradicen. El Espíritu inspiró la Escritura y solo se mueve donde esa Escritura es honrada. Una iglesia sin la palabra puede parecer viva, pero en realidad está muerta.
Jesús mismo le dijo a la iglesia de Sardis en Apocalipsis 3:1: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tener apariencia de vida no es garantía de vida. Una congregación puede tener un movimiento musical vibrante y milagros aparentes, y sin embargo, estar en bancarrota espiritual, porque no se trata de lo que los ojos ven, sino de lo que Dios evalúa. Y Él mira el corazón, Él mira el fundamento, Él mira la fidelidad a su palabra. La solución no es generar más emoción, sino regresar al principio, a la predicación expositiva, al estudio diligente y a la meditación constante en la Escritura. Josué 1:8 encierra la clave. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La verdadera prosperidad no nace de emociones pasajeras, sino de la obediencia arraigada en la palabra. Dios no busca iglesias emocionadas, busca iglesias transformadas. No busca creyentes que lloran por un momento, sino creyentes que obedecen con convicción. No busca reuniones impactantes, sino vidas consagradas. Y todo esto solo se logra cuando la palabra es el centro, el guía y la fuente de todo lo que se enseña y se vive. Cualquier otra cosa es un sustituto, una apariencia, una religión sin el verdadero poder de Dios, como dijo Pablo en 2 Timoteo 3:5. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Las emociones sin verdad son estériles y no salvan. Solo la palabra viva tiene el poder de transformar corazones, renovar mentes y preparar a un pueblo para el glorioso retorno del Señor. Muchos creen que la simple asistencia a una iglesia les garantiza la salvación, que sentarse en un banco cada semana, levantar las manos durante los cantos y escuchar sermones los convierte automáticamente en verdaderos seguidores de Cristo. Sin embargo, esta percepción está lejos de lo que enseña la palabra de Dios. La Biblia jamás habló de una fe automática ni de una salvación colectiva por el mero hecho de pertenecer a un grupo o denominación. Jesús no vino para edificar religiones vacías, sino para convocar a hombres y mujeres a una obediencia radical y transformadora. Por eso, cuando dijo, sígueme, no se refería a una afiliación institucional, sino a un caminar íntimo detrás de él, a tomar la cruz y a negarse a sí mismo cada día. Lucas 9:23 lo deja claro, sin suavizar el mensaje. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Una de las confusiones más peligrosas de esta era es creer que estar dentro de una iglesia implica automáticamente estar dentro del reino de Dios. Sin embargo, el reino no es un lugar físico ni una afiliación denominacional. Es el gobierno de Cristo en el corazón, una obediencia interior profunda, un reinado espiritual que abarca cada aspecto de nuestras vidas. Los errores surgen cuando la responsabilidad personal es transferida a la figura del liderazgo, como si bastara con que el pastor esté bien con Dios para que el resto de la congregación también sea bendecida. Este pensamiento no solo es falso, sino destructivo. Cada individuo rendirá cuentas de sí mismo ante Dios. Romanos 14:12 afirma solemnemente, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. No toda iglesia que menciona el nombre de Cristo opera bajo su dirección. No todo púlpito desde el que se abre una Biblia está siendo guiado por el Espíritu Santo, y no toda congregación que canta alabanzas camina en santidad. Que algo lleve el nombre de Jesús no significa intrínsecamente que le pertenezca. Cristo mismo advirtió con vehemencia sobre esta realidad en Mateo 7:21-23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día,
Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Quién se atrevería a pensar que estos hombres no eran religiosos y aún así fueron rechazados? La advertencia de Jesús no fue dirigida al mundo secular, sino a aquellos que profesaban servirle, a quienes decían: Señor, Señor, a quienes predicaban, hacían milagros y profetizaban todo en su nombre, pero sin su aprobación, porque no todo lo que tiene apariencia de piedad es aceptado por Dios. La piedad no reside en las palabras superficiales ni en las obras externas, sino en la sumisión genuina del corazón a la verdad. Cuando esa verdad es ignorada o comprometida, aunque la apariencia sea de espiritualidad, el resultado es la hipocresía. El fariseísmo no murió con los escribas del primer siglo. Revive en cada generación donde la religión suplanta la relación personal con Dios, donde la rutina sustituye la obediencia sincera. Hay quienes se refugian en la costumbre y no en la convicción. Asisten porque siempre lo han hecho, participan porque es lo esperado, pero sus corazones están lejos, sus mentes en otro lugar y sus vidas no reflejan la esencia de Cristo. Isaías 29:13 ya denunció esto desde la antigüedad. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esa distancia interior es lo que define la falsedad espiritual, porque se puede estar físicamente presente en el templo, pero espiritualmente ausente del reino. Puedes cantar las canciones, repetir los versículos, levantar las manos y aún así estar caminando hacia la ruina. La responsabilidad de cada creyente no termina al cruzar la puerta de la iglesia. De hecho, comienza allí. Dios no nos llama a confiar ciegamente en lo que escuchamos desde el altar, sino a examinarlo todo a la luz de las Escrituras. Los creyentes de Berea fueron calificados de más nobles por una única razón: verificaban cada palabra que les era predicada con la palabra escrita. Hechos 17:11 lo relata. Y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esta es la actitud que sostiene la fe, que protege el alma y que resguarda del error. Sin embargo, hoy abundan los creyentes espiritualmente perezosos, aquellos que no leen, no examinan, no comparan, no confrontan. Reciben lo que se les dice como verdad absoluta sin evaluar su fundamento, y cuando esto ocurre, se vuelven vulnerables a todo tipo de doctrina distorsionada, a toda manipulación disfrazada de espiritualidad. El discernimiento no es un don opcional, es una necesidad urgente. Sin discernimiento, la iglesia se vuelve ciega, y una iglesia ciega conduce a otros ciegos hacia el mismo destino. Jesús nos advirtió directamente en Mateo 15:14. Son ciegos guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Dios no ha delegado nuestra santidad en manos de ningún líder humano. Él nos ha dado su palabra, su espíritu y su llamado directo. Por lo tanto, no habrá excusas. Nadie podrá decir: mi pastor no me lo dijo, como defensa ante el trono del juicio, porque la verdad escrita siempre estuvo disponible y la voz del Espíritu siempre estuvo susurrando. Pero muchos prefirieron escuchar palabras suaves y sin confrontación. 2 Timoteo 4:3-4 describe esta tendencia con precisión: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Elegir dónde congregarse no es una decisión social o una cuestión cultural, es una cuestión de vida o muerte espiritual. La iglesia donde te alimentas determina el estado de tu alma. Si lo que recibes cada semana no es palabra pura,
Si lo que se predica no confronta, si lo que se canta no exalta a Cristo, tu espíritu está siendo desnutrido o, peor aún, intoxicado. Una iglesia puede tener muchos asistentes y estar completamente separada de Dios. Puede tener un ministerio extenso, actividades constantes e impacto visible, y aún así estar espiritualmente muerta. Apocalipsis 3:1 revela el juicio de Cristo sobre una congregación así. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El llamado de Dios no es a una asistencia pasiva, sino a una participación activa, a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Santiago 1:22 es un eco resonante. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es posible autoengañarse con una rutina religiosa. Es posible creer que se está caminando con Dios cuando en realidad se está caminando solo. La autoevaluación espiritual es urgente y la sinceridad consigo mismo es vital, porque solo aquel que reconoce su verdadera condición, solo aquel que acepta su error, puede clamar por misericordia y ser restaurado. No existe la neutralidad espiritual. Cada día estamos creciendo en Cristo o desviándonos de su camino. No hay término medio. Cada mensaje que escuchamos nos acerca al corazón de Dios o endurece nuestro corazón contra su verdad. Por eso, la calidad de la doctrina que recibimos es de suma importancia. El Evangelio no es un contenido adaptable, no puede ser manipulado sin graves consecuencias. Gálatas 1:8 advierte con fuerza: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. No hay espacio para reinterpretaciones modernas, para modificaciones culturales o para ajustes que hagan la cruz más aceptable. El verdadero evangelio hiere antes de sanar, corta antes de restaurar, humilla antes de levantar, porque expone la profundidad del pecado, la urgencia del arrepentimiento y la magnitud del sacrificio de Cristo. Cualquier versión que omita esta secuencia no es evangelio. Por eso, si estás en una iglesia donde nunca eres confrontado, donde nunca se habla del juicio divino, donde la cruz se menciona solo de pasada, tienes la responsabilidad de examinar, orar y decidir no por gusto personal, sino por obediencia a Dios, no por emoción, sino por fidelidad a la verdad. El alma no puede ser expuesta semana tras semana a un mensaje que la adormece, la distorsiona o silencia la verdad sin sufrir las consecuencias eternas. Todo creyente está llamado a ocuparse en su salvación con temor y temblor, como instruye Filipenses 2:12. Este mandato no es delegado, no es transferido, no es suspendido. Es una tarea constante, una vigilancia interior, una búsqueda diaria. Porque muchos comenzaron bien, pero se desviaron. Muchos fueron fervientes, pero se enfriaron. Y en muchos casos, ese desvío comenzó cuando dejaron de examinar lo que escuchaban, cuando dejaron de discernir la voz del Espíritu y cuando permitieron que otros decidieran por ellos lo que era espiritualmente correcto. Cristo continúa edificando su iglesia y esa iglesia no se reconoce por su estructura imponente, sino por su obediencia inquebrantable. No por su nombre denominacional, sino por su fruto genuino. No por su tamaño multitudinario, sino por su fidelidad a la palabra de Dios. Y cada creyente es responsable de asegurarse de que está dentro de esa iglesia que es guiada por la verdad, edificada sobre la roca, revestida de santidad. Porque muchos llevan el nombre de cristianos, pero no la esencia. Y ese vacío puede resultar en una pérdida eterna. Cuando una generación se ve expuesta a un sinfín de mensajes contradictorios y a tantos altares erigidos en nombre de Dios, el alma debe desarrollar la capacidad de discernir. Es fundamental comprender
que no toda iglesia es verdadera solo porque ostenta una cruz en su fachada o un versículo bíblico en la pared. No todo altar es sagrado solo porque una Biblia abierta descansa sobre él. La autenticidad de una congregación no se mide por su popularidad o por el número de asistentes, sino por su inquebrantable fidelidad a la palabra de Dios. Y esa fidelidad no se basa en las apariencias superficiales, sino en el fundamento eterno de la Escritura, donde Dios ha revelado cómo debe ser su casa, cuál debe ser su estructura, su doctrina, su espíritu y su propósito celestial. Una verdadera iglesia no busca complacer los deseos caprichosos del hombre, sino obedecer la voluntad soberana de Dios. Su mensaje no fluctúa con las modas pasajeras ni se adapta a los caprichos culturales del momento. Se mantiene firme como columna y baluarte de la verdad. Cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo, deja claro que esta es la identidad que Dios espera, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Esta verdad no puede ser negociada, recortada o editada. Una iglesia fiel a Dios es aquella que no diluye la palabra ni oculta el mensaje radical de la cruz. Una de las marcas más evidentes de una congregación auténtica es su amor profundo y reverente por las Escrituras. Es una iglesia donde la Biblia no solo es mencionada, sino vivida, donde cada enseñanza es extraída fielmente del texto sagrado y aplicada con sabiduría al corazón del creyente. Las personas no son transformadas por palabras humanas elocuentes, sino por la palabra divina que es viva y eficaz. La predicación no es entretenimiento ni un discurso motivacional. Es el momento en que Dios habla, corrige, edifica, limpia y levanta. Por eso el apóstol Pablo comisionó a Timoteo a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. 2 Timoteo 4:2. Sin dejarse intimidar por oídos que solo desean escuchar lo que les agrada. Donde la Escritura es honrada, el Espíritu Santo se mueve con poder, porque el Espíritu nunca actúa al margen de la verdad que Él mismo inspiró. El avivamiento auténtico no puede ser fabricado con emociones o manipulado con ambientes diseñados. Nace de un encuentro real con la voz de Dios a través de su palabra. Por eso, en el libro de Hechos, cuando la iglesia era verdaderamente guiada por el Espíritu, lo primero que hacían los creyentes era perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. No había un show, no había luces deslumbrantes, no había estrategias humanas elaboradas. Había hambre de Dios, había rendición y había verdad. Una iglesia verdadera no solo predica la palabra, sino que también forma carácter. No produce consumidores espirituales, sino discípulos comprometidos. No se enfoca en el número de participantes, sino en la profundidad del compromiso, porque el llamado del Evangelio nunca fue solo creer, sino también obedecer. Jesús lo dijo con claridad: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. No importa cuántas veces escuches la palabra, sino cuánto la vives. No es la exposición lo que transforma, sino la respuesta que se da a ella. Por eso, una congregación donde el pecado no es confrontado, donde la santidad no es enseñada y donde la obediencia no es exigida, está lejos del diseño divino. Dios no busca multitudes que le adoren solo con los labios, sino corazones que le obedecen en lo secreto. Por eso en cada generación ha levantado remanentes fieles, pequeñas comunidades donde su verdad no ha sido alterada por conveniencia, donde el fuego del altar es alimentado por oraciones genuinas y vidas consagradas, donde los líderes no buscan fama o reconocimiento, sino que rinden cuentas con temor al rebaño que les ha sido confiado. La Escritura exige a los pastores apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza,
sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. 1 Pedro 5:2. Y una iglesia verdadera se distingue porque sus líderes reflejan este temor reverente, no una ambición desmedida. El amor verdadero es también una evidencia indiscutible de una iglesia auténtica, no un amor superficial o efusivo, sino el amor que sirve, que se sacrifica, que se involucra, un amor que no se limita a las palabras, sino que se manifiesta en acciones concretas. Jesús declaró que el mundo conocería a sus discípulos por el amor que tuvieran unos por otros. Juan 13:35. Una iglesia que crece en la verdad debe, por ende, crecer en el amor, no en el sentimentalismo, sino en el compromiso práctico. Un amor que consuela, que edifica, que exhorta, que corrige, que acompaña en la lucha espiritual y se niega a abandonar a los caídos. Donde hay verdad genuina, el carácter es transformado. Pero, incluso con todos estos elementos, una iglesia fiel será rechazada por muchos, porque el mundo no puede soportar la luz. La carne no puede tolerar la cruz, y el sistema religioso siempre se resistirá al mensaje que confronta su comodidad. Por eso Jesús dijo, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mateo 10:22. Una iglesia verdadera no será la más aceptada ni la más popular. En muchos casos será perseguida, ignorada o criticada. Pero Dios no busca el aplauso humano. Busca la fidelidad. La iglesia que permanece firme ante la presión cultural, que no transige con el pecado y que no suaviza el mensaje para atraer multitudes, es la iglesia que agrada a Dios. Discernir una iglesia verdadera es una tarea espiritual profunda. No se logra con el juicio superficial de los ojos, sino con el discernimiento dado por el Espíritu Santo. Porque lo que es verdadero no siempre es atractivo. Lo que es fiel no siempre es numeroso, lo que es puro no siempre es visible, pero lo que es verdadero produce frutos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, Mateo 7:20. Y esos frutos no son aplausos o seguidores, sino vidas transformadas, matrimonios restaurados, carácter santificado y pecadores arrepentidos. Estos frutos no se producen en la superficie, sino en la profundidad del ser, y solo una iglesia arraigada en Cristo puede generarlos. La responsabilidad final recae en cada creyente. Dios no nos llama a buscar la perfección, porque ésta no existe en ninguna congregación, pero sí exige discernimiento y fidelidad. Y el alma que se alimenta semana tras semana en un lugar donde Cristo no es el centro, donde la palabra no es predicada con autoridad, donde el pecado es tolerado o encubierto, está corriendo un riesgo eterno. Por eso, el llamado sigue siendo urgente. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. 1 Tesalonicenses 5:21-22. Una iglesia verdadera no será perfecta, pero será pura, no será popular, pero será fiel. Y en ese suelo fértil crecerá una fe que resistirá el día de la prueba. Cuando Dios pronuncia una palabra con tanta urgencia, el alma no puede posponer su decisión. Hay momentos en que el cielo eleva su voz con tal fuerza que la única acción sabia es obedecer sin titubeos ni dilaciones. Ese es el llamado que resuena con claridad hoy. No es un simple consejo, es una advertencia, no es una sugerencia, es un mandato espiritual. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. No hay margen para el autoengaño. Permanecer en una congregación contaminada por el error es, en esencia, ser partícipe del pecado que allí se tolera. Continuar por conveniencia, por costumbre o por temor, es exponerse a las mismas consecuencias que el juicio de Dios traerá sobre aquellos que distorsionan su palabra. Dios no dejará impunes a quienes han transformado su casa en una cueva de ladrones, ni a aquellos que predican un evangelio desprovisto de la cruz, de santidad y de verdad. La paciencia de Dios no es complicidad,
Su misericordia tiene un límite, y cuando ese límite se agota, lo que sigue es el juicio divino. Por eso, el momento de partir no es mañana, es hoy, porque cada minuto bajo una doctrina corrupta es alimento envenenado para el alma. Cada palabra que no proviene del Señor es una semilla de error. Cada ambiente donde el espíritu ha sido reemplazado por el espectáculo es un riesgo eterno. Y Dios no desea que su pueblo se pierda. Su llamado es a la separación, a la santidad, a la verdad. ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. 2 Corintios 6:15, 17. Aquel que ha conocido la verdad no puede permanecer indiferente. Aquel que ha sido iluminado por la palabra no puede tolerar lo que Dios condena. No se trata de división carnal, sino de obediencia espiritual. No es rebelión, es fidelidad inquebrantable. El corazón del verdadero creyente no se acomoda a la mentira. No puede permanecer donde Cristo no es exaltado, donde el pecado no es confrontado, donde las escrituras son manipuladas. La luz no tiene comunión con las tinieblas, y quien ama la luz anda en ella. Quien ama la verdad la defiende. Quien ama a Cristo se aparta de todo lo que le deshonra. No es tiempo de neutralidad ni de silencios cómodos. No es tiempo de negociar la fe para mantener amistades o un estatus social. Es un momento de decisiones de impacto eterno. Caminar firmemente hacia la pureza, abrazar la cruz con todo lo que ello implica y formar parte de la verdadera iglesia, incluso si eso significa renunciar a la aprobación de los hombres. Jesús fue claro: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Mateo 10:37. Y esto se aplica también a pastores, congregaciones y tradiciones. Nada puede ocupar el lugar del llamado a la verdad, y la urgencia no puede ser ignorada. No se trata simplemente de cambiar de iglesia como una mera cuestión de preferencia. Es un rescate. Es una salvación espiritual. Tu alma es demasiado valiosa para ser expuesta a la tradición o a lealtades humanas erróneas. Hoy el Espíritu Santo clama con una voz firme: sal de ahí ahora. No mañana, no cuando te apetezca, no cuando sea más fácil. Sal, porque tu alma está en juego. Sal, porque la verdad te está llamando a la libertad. Sal, porque Dios tiene algo diferente, santo y eterno para ti. El mayor peligro no radica solo en afiliarse a la iglesia equivocada, sino en permitir que esa iglesia moldee tu concepto de Dios. Cuando el corazón es deformado por una falsa imagen del Evangelio, ya no reconoce la voz del buen pastor, porque se ha acostumbrado al eco de doctrinas humanas distorsionadas. Este es el riesgo más elevado. No solo frecuentar un lugar contaminado, sino permitir que las mentiras se mezclen tan profundamente con la verdad que ya no puedan distinguirse. Y cuando esto sucede, el alma comienza a justificar lo injustificable, a tolerar lo intolerable y a acomodarse en una fe domesticada, carente de vida, de fuego y del temor reverente a Dios. Por eso, el verdadero llamado de este mensaje no es solo a identificar iglesias corruptas, sino a sanar la percepción que cada creyente tiene de lo sagrado. Porque si tu comprensión de lo divino ha sido infectada, necesitarás más que un simple cambio de congregación. Necesitarás una renovación profunda del alma. Romanos 12:2 afirma con firmeza: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa renovación comienza en lo más íntimo. Es una cirugía espiritual que extirpa ídolos y pensamientos erróneos, incluso aquellos que están bien disfrazados. Dios no busca creyentes que huyan solo por miedo al juicio. Busca hijos que vuelvan a amar su presencia más que a cualquier otra cosa,
que anhelen su verdad más que la aceptación social, que lloren no solo por lo que han recibido mal, sino por lo que dejaron de recibir al no haber dado a su palabra el lugar supremo. Porque cuando un corazón ha sido restaurado por la verdad, ya no se conformará con la falsedad. Cuando ha experimentado la gloria de lo eterno, lo superficial ya no le satisface. Este mensaje no termina con una advertencia, termina con una promesa, porque toda alma que se separa del error está siendo preparada para entrar en la verdad. Cada creyente que renuncia a una fe cómoda es llamado a una herencia eterna. Cada paso de obediencia, aunque doloroso, abre una puerta a la presencia real de Dios. Y en ese camino estrecho, en esa entrega sincera, el Espíritu Santo comienza a actuar con poder, levantando una nueva generación que no será movida por los vientos de doctrina ni seducida por iglesias de apariencia. Una generación que será luz en medio del engaño, firmeza en medio de la confusión y verdad en medio de tanto ruido. No basta con evitar las iglesias que conducen a la ruina. El llamado final es hacer parte de la iglesia que lleva a la gloria. Aquella que no se dobla, que no se vende, que no negocia. Aquella que Cristo vendrá a buscar. Y si el Espíritu ha hablado a tu corazón hoy, la decisión no puede esperar más, porque el tiempo se acorta y la eternidad se acerca.